En el instante en que mi hija se puso de pie en la mesa, supe que algo irreversible ya había empezado a moverse. «Me llamo Isidora», dijo, con una calma que ponía los pelos de punta a quienes la conocíamos bien. «Y estoy orgullosa de mi suegra». Nadie se movió. Ni un tenedor, ni un vaso. Hasta Hortensia Mendoza, que había pasado toda la velada dirigiendo la habitación con su sonrisa. Se quedó tiesa como un palo. «Yo soy Renata Valdez. Tengo 70 años. Y hasta esa frase. Pensaba que esta cena era solo cuestión de ser tolerada. Isidora no me miró cuando lo dijo. Miró al frente. Hacia Hortensia. Hacia Ramiro. Hacia el semicírculo cuidadoso de gente que había aprendido cuándo asentir y cuándo soltar una risa. «Estoy orgullosa», repitió Isidora, «porque ella entiende cómo se ve la familia cuando la pones sobre el papel». Hortensia parpadeó una vez. Isidora dijo con ligereza: «Si esto es por gratitud, es por precisión», dijo mi hija. Luego metió la mano en su bolso y sacó una carpeta. No fue dramático. No la azotó, no la agitó. Solo una carpeta delgada, de manila, puesta plana sobre la mesa, justo entre los platillos y el centro de mesa que Hortensia ya había ajustado 3 veces. «Traje esto», continuó Isidora, «porque esta noche hemos usado palabras con mucha libertad. Apoyo, sacrificio, estar presente». Ramiro se removió en su silla. Isidora murmuró. No del todo una advertencia, no del todo una súplica. Ella no se sentó. «Ya que hablamos de familia», dijo, «hablemos de quién realmente estuvo presente». Lo sentí entonces. No sorpresa, reconocimiento. Esto no era una reacción, era un plan. Había pasado años convenciéndome de que el silencio era una forma de contribuir, que si no causaba problemas, estaba ayudando, que mi rol, como la mujer mayor sin título en esta familia, era absorber las molestias en silencio. Hortensia carraspeó. «Esto parece innecesario», dijo. «Estamos en plena cena». Isidora asintió. «Por eso esperé». Abrió la carpeta. El sonido fue pequeño, papel contra papel. Pero la habitación se tensó como si alguien hubiera cerrado una puerta con llave. Antes de pasar al postre, dijo Isidora: «Quiero que quede claro algo». Miré sus manos, firmes, familiares. Manos que había sostenido cuando nació, cuando se enfermaba, cuando me llamó en medio de la noche hace años y dijo que no sabía cómo iba a sobrevivir al mes siguiente. Hortensia sonrió de nuevo, pero no le llegó a los ojos. «Isidora, mi amor, si tienes preocupaciones, podemos hablar en privado». No, dijo mi hija. «Esto necesita testigos». Sentí mi nombre antes de oírlo. Sentí el peso de que lo levantaran, lo examinaran, lo midieran. Y en ese momento entendí que lo que fuera que estuviera escrito en esa carpeta no se había reunido para herir a alguien. Se había reunido para ajustar cuentas. Isidora volteó la primera página. Y la velada cambió de forma a nuestro alrededor. En silencio. Para siempre. Como si la verdad hubiera estado esperando una mesa donde sentarse. No lo hice. No realmente. Salí de mi casa en Guadalajara con los mismos hábitos cuidadosos que había aprendido con los años, llaves revisadas 2 veces. Teléfono en silencio. Una nota en la encimera para Josefina por si llamaba. Me dije que era solo una cena. Esa palabra había cubierto muchas heridas pequeñas antes. Isidora había llamado esa mañana. Su voz estaba firme de una manera que me hizo sentarme antes de responder la segunda frase. Mamá dijo: «Te necesito ahí esta noche. A tiempo». «Siempre llego a tiempo», le dije. «Lo sé», respondió. «Y necesito que te quedes hasta el postre». Sonreí, aunque no podía verme. «Eso es una velada larga. Yo me encargo del ritmo», dijo, solo. «Sé tú misma».
Sonó como una nítida amabilidad y una advertencia al mismo tiempo. Hortensia Mendoza nunca me había alzado la voz. No necesitaba hacerlo. Creía en la economía. Una mano en el hombro por un momento demasiado corto. Un cumplido dado de lado. ¿Eres tan independiente? Renata le gustaba decir. Como si la independencia fuera una etapa que ya debería haber superado, pero que me empeñaba en mantener. Nuestra historia era transaccional. Ella organizaba. Yo agradecía. Ella decidía. Yo me adaptaba. Cuando Ramiro e Isidora necesitaron ayuda después de que naciera Tadeo, yo cubrí noches y cuentas sin recibos ni aplausos. Cuando Hortensia hablaba de familia, lo hacía como si la contribución requiriera un micrófono. Para el mediodía, Isidora mandó otro mensaje. «Come algo antes de venir. Por favor, una pausa. Y ponte el azul». Le respondí. «¿Ahora me organizas?» Ella contestó. «Estoy alineando las cosas». A las 2, Ramiro llamó. «Hola». Renata dijo, alegre de esa manera cuidadosa que usaba cuando quería que todo se mantuviera en calma. «Mamá está emocionada por esta noche». «Emoción es una palabra grande», le dije. Se rió una vez. Luego paró. «Tiene algo que quiere compartir». «¿Qué tipo de algo?», pregunté. «Administrativo», dijo. «Nada dramático». Pensé en la carpeta que guardaba en mi archivero, la que nunca llevabas a ningún lado. Actas de nacimiento, resúmenes de hospital, notas que escribía para mí misma para no olvidar quién hizo qué cuando importaba. Administrativo siempre había sido mi lenguaje, no el de Hortensia. Para la tarde, Isidora dejó de contestar mensajes. Cuando finalmente llamó, habló rápido. Si alguien pregunta, dijo... «Tú no sabías». Saber qué le dije. «Que te pedí que vinieras temprano». Respondió. «Que te pedí que te quedaras». Le dije que entendía. No lo hacía, no del todo, pero oí la disciplina en su voz. La forma en que la usaba cuando estaba por hacer algo difícil y se negaba a que se ensayarlo en voz alta. En el camino, ensayé mis propias líneas. «Gracias por invitarme. Qué lindo verlos a todos. Solo agua para mí». Practiqué no corregir a Hortensia cuando se equivocaba con las fechas. Practiqué dejar que las cosas pasaran. En un semáforo cerca de la laguna, mi teléfono vibró. Un mensaje de Hortensia. «Qué bueno que pudiste venir. Tenemos noticias». Escribí: «Espero verlos a todos». No agregué una carita. Para cuando estacioné, entendí el sentimiento que había cargado desde la mañana. No era temor, era colocación, como una pieza de ajedrez puesta en el tablero por la mano de alguien más. Me enderecé el abrigo, revisé el reloj y caminé hacia una casa que ya había decidido qué quería de mí. Adentro, Isidora ya estaba ahí. Levantó la vista cuando me vio y asintió una vez, pequeño y preciso. Sus ojos decían más de lo que su boca jamás había dicho. Cualquiera que fuera el plan que Hortensia iba a anunciar esa noche, mi hija había llegado preparada para responderlo. La mesa respondió antes de que alguien hablara. Hortensia Mendoza creía en la coreografía. Platos alineados, sillas medidas, gente colocada donde pertenecía. Cuando me vio en la puerta, sonrió como sonríen los anfitriones cuando ya han decidido dónde te sentarás. Renata dijo, avanzando lo justo para parecer cálida: «Qué bueno que llegaste». «Claro», le dije. «Gracias por invitarme». Me guió con una mano en el codo. No exactamente dirigiendo, solo recordando. Mi asiento esperaba al final. Lo suficientemente cerca para ser incluida. Lo suficientemente lejos para ser periférica. Isidora lo notó. Ramiro lo notó. Hortensia fingió no darse cuenta. «Mamá, deberías sentarte aquí», dijo Ramiro, señalando el centro. Hortensia se rió suave.
Ay, Ramiro, eso es para Teodoro esta noche. ¿Ha tenido una semana tan larga? Teodoro Mendoza asintió sin levantar la vista. Donde sea está bien. Hortensia ignoró eso. Renata estará cómoda ahí, dijo, ya jalando mi silla. Te gusta observar, ¿verdad? Me senté. Me gusta escuchar. Es un don, respondió. No todos lo tienen. Isidora tomó el asiento a mi lado. Su rodilla rozó la mía. Breve y deliberado. Los ojos de Hortensia se desviaron al contacto. Luego se apartaron. Mientras la gente se acomodaba, Hortensia empezó a narrar. El asado necesita otros 2 minutos. El vino está respirando. Ramiro, no olvides mencionar la junta de la escuela después. Ramiro dudó. Podemos hablar de eso en otro momento. Tonterías, dijo Harry. Y Hortensia, la familia debe estar informada. Levantó su copa antes de que nadie más tuviera una. Por la unión, dijo, y por todos los que contribuyen a su manera. Sus ojos se posaron en mí medio segundo de más. Renata siempre ha sido muy independiente, continuó. Lo admiro. No todos se sienten cómodos dejando que otros tomen la delantera. La mesa murmuró aprobación. Los cumplidos se deslizaron en su lugar como monedas apiladas un poco descentradas. Asentí una vez. La independencia viene con práctica. Hortensia sonrió. Exacto. Práctica. Isidora dejó su tenedor. Mamá, ¿quieres más agua? Estoy bien, le dije. Hortensia se inclinó hacia Isidora. ¿Siempre has sido tan considerada? Dijo. Eso lo aprendiste de mi lado de la familia. Isidora sostuvo su mirada. Lo aprendí observando. Observar puede engañar, respondió Hortensia con ligereza. La acción importa más. Teodoro carraspeó. Hortensia, vamos a comer. En un momento dijo, solo quiero asegurarme de que todos estén cómodos. Sus ojos se desviaron de nuevo. Al extremo de la mesa, donde un lugar había sido preparado con extra cuidado. Servilleta más gruesa. Copa diferente. Una carpeta pequeña al lado del plato, medio oculta por la tela. Ramiro siguió su mirada. Mamá, ¿qué es eso? Solo algo práctico, dijo. Llegaremos ahí. La postura de Isidora cambió. No tensa, alineada. Hortensia retomó su asiento, acomodándose como si reclamara territorio. Renata dijo, siempre ha sido generosa al dejar que otros manejen las formalidades. Nunca me ha molestado. Le dije. Lo sé, respondió. Algunos prefieren no complicar las cosas. Isidora me miró entonces. De verdad. Su boca se apretó. No con enojo, sino con resolución. La conversación siguió. Pero su forma ya estaba definida. Hortensia dirigía. Teodoro cedía. Ramiro mediaba. Los demás reían cuando se les indicaba. Observé los ojos de Hortensia. Seguían volviendo al extremo de la mesa, a la carpeta intacta, al momento que claramente estaba esperando. Lo que fuera que pretendiera revelar. Quería testigos. Quería orden. Quería que la de habitación estuviera arreglada justo antes de hablar. Isidora alcanzó su copa y no bebió. No estaba esperando que Hortensia comenzara. Estaba esperando permiso para interrumpir. Hortensia hablaba. La gente escuchaba. Ese era el arreglo. Y lo había sido por años. La conocí por primera vez en la cena de compromiso de Isidora, cuando mi esposo aún vivía y yo todavía creía que los buenos modales podían protegerte. Hortensia tomó mi mano y dijo, Renata Valdez, tienes una presencia tan firme. Luego agregó, más bajo, con una sonrisa que no necesitaba testigos. Isidora va a brillar con estructura. En ese momento me dije que lo decía como elogio. Ahora, sentada en su mesa, entendía lo que siempre había preferido, una versión de mí que nunca interrumpiera su historia. Isidora se inclinó lo suficiente para que solo yo la oyera. ¿Estás callada esta noche?
Siempre estoy callada aquí. Murmuré. Su mandíbula se tensó. No esta noche. Mantuve los ojos en mi plato. Isidora, no empieces una guerra por mí. Exhaló por la nariz, controlada. Esto no es porque te ofendas. Es porque te usan. El pie de Ramiro rozó el de Isidora bajo la mesa. Estaba tratando de calmarla sin que nadie notara. Lo vi porque sí he pasado una vida notando las cosas que la gente cree invisibles. Renata, dijo Teodoro desde el otro lado de la mesa. ¿Cómo te trata la jubilación? Es tranquila, le dije. Hortensia se rió. Claro que sí. Renata sabe mantener su vida sencilla. Sencilla. Esa palabra de nuevo. Hortensia la usaba como se usa una tapa. Ramiro carraspeó. Renata nos ayudó mucho cuando nació Tadeo, dijo, tratando de traerme al centro de la conversación como si eso arreglara el arreglo de asientos. La sonrisa de Hortensia se tensó. Todos ayudamos. Isidora giró la cabeza ligeramente. Mi mamá se quedó con nosotros 3 meses, dijo, voz pareja. Durmió en un sofá-cama. Se levantaba todas las noches cuando Tadeo lloraba, para que yo pudiera recuperarme. Es lo que hace la familia, respondió Hortensia. Como si lo hubiera asignado. Hablé antes de pensarlo. Es lo que yo hice. Las palabras cayeron más pesadas de lo que debían. Hortensia me miró como si hubiera tirado un vaso. Estabas feliz de hacerlo, dijo. La miré. Era necesaria. La mano de Isidora se movió a mi muñeca bajo la mesa. No un apretón, un recordatorio de que estaba ahí. La verdad era que había sido necesaria en más formas de las que a nadie le gustaba decir en voz alta. Cuando Isidora y Ramiro compraron su primera casa, pagué la inspección porque les faltaba y eran demasiado orgullosos para admitirlo. Cuando el trabajo temporal de Ramiro se secó por una temporada, cubrí un pago de la hipoteca porque no podía ver a mi hija entrar en pánico mientras fingía que todo estaba bien. Nunca lo anuncié. Nunca agité recibos. No era mi estilo. No era mi carácter. Y si soy honesta, no era solo humildad. Era estrategia. La invisibilidad se volvió más segura que la confrontación. Hortensia tenía una forma de castigar a la gente que la avergonzaba. No con gritos, con exclusión, con llamadas no devueltas, con invitaciones que nunca llegaban, con decisiones familiares repentinas hechas sin ti, luego presentadas como inevitables. Lo había visto pasar con otros. Una prima que cuestionó su horario de fiestas. Una cuñada que discrepó sobre un bautizo. No pelearon. Simplemente desaparecieron de la narrativa. Así que aprendí las reglas. Aprendí a ser útil en silencio. Aprendí a dar sin necesitar crédito. Aprendí a tragarme mis reacciones para que mi hija no pagara por ellas. Isidora no había aprendido esa lección. No del todo. Lo intentó. Cuando se casó con Ramiro, la vi suavizando los comentarios de Hortensia, redirigiendo la tensión, sonriendo a través de pequeñas humillaciones como si fueran nada. Pero esta noche, su postura era diferente. Hortensia levantó su copa de nuevo. A medias. Somos afortunados, dijo, de tener una familia donde todos conocen su lugar. Isidora dejó su tenedor con un sonido suave. Final. Ramiro susurró. Isidora, por favor. Ella no lo miró. Miró a Hortensia. Tu lugar, dijo Isidora. Baja y afilada. No es lo mismo que tu derecho. La cara de Hortensia siguió compuesta. Pero algo en sus ojos se endureció. Disculpa, Isidora se recargó en su silla. ¿Me oíste? La mesa se quedó quieta por un latido. Luego trató de fingir que no lo había estado. Hortensia giró hacia el extremo de la mesa de nuevo, donde la carpeta esperaba al lado del lugar especial. Sus dedos rozaron el borde de su servilleta como si pudiera alisar el momento. Isidora observó el movimiento. Observó a Hortensia observando esa carpeta.
y sentí el cambio en mi hija como un cambio de clima. Lo que fuera que Isidora hubiera cargado todos estos años, cada frase tragada, cada risa forzada, cada momento en que me vio encogerme para mantener la paz, ya no lo ibas a pagar más. Finalmente había decidido qué dejaría de permitir. Hortensia esperó hasta que los platos estuvieran lo suficientemente recogidos para que se sintiera ceremonial. Se levantó un poco en su silla. No lo suficiente para atraer atención, solo lo justo para reclamarla. «Quiero decir algo», dijo, su voz suave, practicada, porque los valores familiares merecen reconocimiento. Ramiro miró a Isidora. Isidora no miró de vuelta. Hortensia continuó. «Es importante reconocer a las personas que realmente mantienen las cosas unidas, las que planean, organizan y se aseguran de que nada se desmorone». Algunos asintieron. Teodoro sonrió levemente. «Ya incluido. Siempre he creído», siguió Hortensia, «que la contribución no es solo esfuerzo. Es responsabilidad. Estar presente de las formas correctas». Sus ojos se deslizaron hacia mí. No directamente. Nunca hacía nada directamente. Algunos ayudan cuando les conviene, dijo. Otros se comprometen, a largo plazo, con intención. La risa llegó tarde y delgada, como un eco que no sabía dónde pertenecía. Alguien al final de la mesa rió demasiado fuerte. Luego paró. Doblé las manos en mi regazo y mantuve la cara neutral. Era territorio familiar. A Hortensia le gustaba construir contrastes sin nombrarlos. Le permitía negar la intención después. Isidora habló antes de que pudiera detenerla. «Es una definición interesante de presente». Hortensia inclinó la cabeza. «¿Lo es?» «Sí», dijo Isidora. «Excluye mucho trabajo invisible». La sonrisa de Hortensia se afiló. «Las cosas invisibles son difíciles de medir. No son difíciles de sentir», respondió Isidora. Ramiro se removió en su asiento. «Mamá». «Tal vez». Hortensia levantó una mano, aún sonriendo. «Solo digo que las familias funcionan mejor cuando el liderazgo es claro. Cuando los roles se entienden». Su mirada aterrizó en mí esta vez, firme y sin parpadear. «Renata siempre ha sido muy generosa». Agregó a su manera. «No necesita reconocimiento. Lo ha dicho ella misma». Sentí calor subir en mi pecho, lento y controlado. Lo había dicho, años atrás, en un contexto diferente. Lo dije para mantener la paz, no para entregar mi voz para siempre. Dije que no necesitaba aplausos. Le dije pareja. No dije que no contara. La mesa se quedó callada de nuevo, la risa evaporándose por completo esta vez. Hortensia parpadeó. «Claro que cuentas», dijo. «Todos cuentan». Isidora se inclinó adelante. «Eso no es lo que acabas de decir». Hortensia se rió ligera. «Ay, Isidora, estás sensible esta noche». «Estoy precisa», respondió Isidora. Teodoro carraspeó. «Hortensia, quizás ahora no sea...». «Ahora es exactamente el momento», dijo Hortensia, cortándolo. «Estamos todos aquí». Levantó su copa de nuevo, más alto esta vez. «Por quienes toman responsabilidad, quienes toman las decisiones difíciles, quienes protegen el futuro de esta familia». Sus palabras se asentaron sobre la mesa como una red. Vi lo que estaba ahí haciendo entonces. No solo posando, preparando. La mandíbula de Ramiro se tensó. «Mamá, ¿de qué decisiones futuras hablas?». Hortensia no le respondió de inmediato. Bajó su copa con cuidado y alcanzó hacia el extremo de la mesa, donde el lugar esperaba con su servilleta más pesada y copa intacta. «Hay asuntos que necesitan estructura», dijo. «Y la estructura requiere autoridad». La silla de Isidora raspó suave mientras cambiaba de peso. No de pie aún, alineándose. Observé los dedos de Hortensia flotar. Solo por un momento.
sobre el borde de la carpeta al lado de ese plato especial. El movimiento fue pequeño, casi privado. Pero me lo dijo todo. No estaba ofreciendo un cumplido. Estaba tendiendo terreno. Y lo que fuera que creyera que estaba por tomar, quería que la habitación ya se inclinara a su favor. Hortensia tocó la carpeta en el extremo de la mesa con un dedo manicurado, como llamando a una reunión a orden. «No quiero que nadie me malentienda», dijo. «Todo lo que hago es por estabilidad». Los hombros de Ramiro se tensaron. «Mamá». No cortó Hortensia, aún sonriendo. «Déjame terminar. Las familias se desmoronan porque la gente evita planear. Y me niego a que eso nos pase». Teodoro se removió a su lado. «Hortensia, acordamos». «Acordamos que esto era necesario». Lo corrigió, sin mirarlo. Luego miró a Tadeo, sentado 2 sillas más allá, el más joven en la mesa y el que Hortensia vigilaba como una posesión. «Tadeo está creciendo», dijo. «Y con la edad vienen influencias, amigos, teléfonos, opiniones. Está bien, pero necesita guía». Tadeo bajó los ojos. No habló. No necesitaba. Podía ver la molestia en cómo sus dedos se enredaban en la servilleta. La voz de Isidora fue cuidadosa. «¿Qué tipo de guía hablas?» La sonrisa de Hortensia se ensanchó. «La que lo protege. La que evita que lo jalen en diferentes direcciones. Personas que quieren bien. Pero les falta consistencia». Sus ojos se desviaron hacia mí al decirlo. Como una aguja probando tela. Ramiro tragó. «Mamá, Renata ha sido consistente». «Ay, no estoy criticando a Renata», dijo Hortensia. «Rápido. Renata es muy solidaria». «A su estilo». Isidora soltó una risa corta. «Sin humor. Lo dices como si fuera una excusa». Hortensia la ignoró y abrió la carpeta en el extremo de la mesa. «La equivocada. La que creía que le pertenecía. Hablé con un asesor», dijo. «Estamos armando una estructura familiar. Un arreglo de fideicomiso». La palabra fideicomiso cayó como un peso en la mesa. La cara de Ramiro cambió. «¿Un fideicomiso? ¿Para Tadeo, confirmó Hortensia. «Y para cualquier nieto futuro. Una forma de asegurar que la educación se maneje bien. Que los fondos se distribuyan responsablemente». Isidora se enderezó. «¿Qué fondos Hortensia se recargó?» «Complacida de tener el piso. Tu padre y yo apartamos dinero. No una cantidad enorme, pero suficiente para ayudar. Podemos suplementar cuando sea necesario». Observé las manos de Isidora. Sus dedos se flexionaron una vez, luego se aquietaron. Hortensia continuó. «Pero el apoyo requiere estándares. El fideicomiso sería manejado por gente con experiencia». Ramiro frunció el ceño. «¿Quién?» El tono de Hortensia siguió dulce. «Teodoro y yo, por supuesto. ¿Y tú?» «Eventualmente». «¿Y yo?» La voz de Isidora se volvió baja. Hortensia inclinó la cabeza. «Isidora, no lo tomes personal. Lo intento», dijo Isidora. «Pero me estás excluyendo». No respondió Hortensia. «Estoy priorizando la continuidad. Eres emocional. Eso es parte de tu encanto. Pero las decisiones financieras necesitan firmeza». Mi estómago se revolvió. Hortensia no solo insultaba a Isidora, estaba tendiendo terreno legal para definirla como no apta. Ramiro se removió de nuevo. «Mamá, Isidora no es inestable». Hortensia suspiró como si él fuera ingenuo. «Ramiro, no digo que sea inestable. Digo que las madres reaccionan. Los abuelos planean». La voz de Isidora se endureció. «¿Y qué obtienes a cambio de este planeo?» Hortensia sonrió. «Acceso». La habitación se tensó. «Acceso», repitió Isidora. Hortensia asintió, como si fuera obvio. «Si contribuimos significativamente, deberíamos tener voz. Sobre elecciones de escuela, sobre viajes, sobre fiestas.
sobre quién está alrededor de Tadeo cuando se toman decisiones grandes. La cabeza de Tadeo se levantó. Sus ojos fueron a su padre. Ramiro miró su plato. Mandíbula apretada tan fuerte que vi el músculo saltar. Isidora se giró ligeramente hacia su esposo. «Ramiro», no respondió. Hortensia se inclinó adelante, bajando la voz como compartiendo sabiduría. «Esto no es por control. Es por evitar confusión. Los niños necesitan consistencia. Necesitan saber a qué familia pertenecen». La última palabra no fue susurrada, pero cortó. Hablé antes de medir las consecuencias. Pertenece a ambas. La sonrisa de Hortensia se congeló por una fracción de segundo. Luego se recuperó. Claro. Pero la influencia no es igual. Renata. No cuando un lado provee estructura. Las manos de Isidora se aquietaron en la mesa. Su cara no se sonrojó. No tembló. Se volvió calmada de una manera que me dio miedo y orgullo al mismo tiempo. «Esto es lo que es esta noche», dijo suave. «Estás tratando de comprar un voto». Hortensia levantó las cejas. «Estoy tratando de proteger a mi nieto». «Estás tratando de comprarlo», respondió Isidora, aún baja. «Y lo haces frente a testigos para llamarlo una decisión familiar». Ramiro finalmente levantó la vista. Ojos saltando entre su esposa y su madre, como un hombre viendo dos puertas cerrarse. Hortensia asintió una vez, satisfecha. «Bien, entonces nos entendemos». Isidora alcanzó abajo de su silla. No apurada, no dramática. Sus dedos se envolvieron alrededor de algo que no estaba en la mesa de Hortensia. Vi el borde de una carpeta diferente aparecer. La boca de Ramiro se abrió ligeramente, como queriendo detenerla. No lo hizo. Isidora no lo apresuró. Esperó hasta que Hortensia terminara de explicar cómo la generosidad requería supervisión. Hasta que la palabra acceso se hubiera sentado en la habitación como una reclamación que nadie había acordado, pero todos habían oído. Entonces mi hija empujó su silla hacia atrás y se puso de pie. No de golpe, no con ira. Se levantó como la gente lo hace cuando ya ha decidido que no se sentará de nuevo. «Estoy orgullosa de mi suegra», dijo Isidora. La frase cayó mal a propósito. Hortensia parpadeó. Ramiro levantó la vista demasiado tarde. Teodoro se removió, confundido. Alguien al final de la mesa soltó una risa corta, incierta. Luego paró cuando nadie se unió. «Estoy orgullosa de ella», repitió Isidora, voz firme. «Porque entiende cómo se ve la familia cuando está documentada». El silencio se extendió desde el centro de la mesa, deliberado y completo. Hortensia inclinó la cabeza. «Isidora, si esto es para halagar, es para ser precisa», dijo Isidora. Alcanzó abajo de su silla y levantó una carpeta. No la de Hortensia, la suya. Era más delgada, gastada en los bordes, el tipo de carpeta que se había abierto y cerrado muchas veces, no para mostrar, sino para referenciar. Isidora la puso en la mesa frente a ella, no en el extremo, no reclamando autoridad, reclamando terreno. No planeaba decir esto esta noche, dijo, y luego pausó lo suficiente para que sonara como una cortesía en vez de una mentira. «Pero ya que discutimos quién tiene voz, parece importante establecer quién realmente estuvo presente». Ramiro se levantó a medias. Luego paró. «Isidora, por favor». Lo miró una vez. «Me pediste antes que me mantuviera calmada. Te pedí que no empeoraras las cosas», dijo bajo. Isidora asintió. «Las estoy aclarando». La sonrisa de Hortensia regresó. Más tensa esta vez. «Mi amor, si tienes preocupaciones, podemos manejarlas en privado». No, dijo Isidora. «Lo privado es cómo llegamos aquí». Abrió la carpeta. Observé sus manos. Observé la confianza en ellas.
Las mismas manos que habían llenado papeles de hospital por mí años atrás cuando no podía ver derecho. Las mismas manos que habían escrito notas cuidadosas en los márgenes de cuentas. Recordatorios de qué importaba y cuándo. Esto dijo Isidora, tocando la primera página. Es una línea de tiempo. Hortensia se rió suave. Por supuesto que lo es. Isidora no reaccionó. Muestra quién estuvo presente en el primer año de Tadeo. Noches, citas, días libres tomados, trabajo ajustado. Ramiro se inclinó adelante. Isidora, no necesitamos... Lo necesitamos, dijo, porque la presencia se usa como moneda esta noche. Mi nombre apareció en esa página, no resaltado, no circulado, simplemente listado, una y otra vez, en una columna llamada Cuidado. Hortensia miró abajo a pesar de sí misma. El movimiento fue pequeño, instintivo. Estoy orgullosa de mi suegra, continuó Isidora, porque nunca pidió control a cambio de ayuda. Ahí fue cuando entendí. El elogio no era cariño, era encuadre. Hortensia se enderezó. Renata siempre ofreció, dijo. Nunca lo exigí. Y ella nunca lo usó como palanca, dijo Isidora. Esa es la diferencia. Teodoro carraspeó. Isidora, esto es inapropiado. Isidora lo miró. Es contabilidad. Ramiro exhaló fuerte. ¿Trajiste papeles a la cena? Sí, dijo Isidora. Porque la cena se trajo a un voto. Sentí algo cambiar dentro de mí. Lento y profundo. Por años. Había tratado de ser invisible para que mi hija no fuera castigada por mi presencia. Había aceptado una versión más pequeña de mí porque mantenía la paz. Isidora no había aceptado esa versión de mí. Volteó la página. Los dedos de Hortensia se apretaron alrededor de su servilleta. Estoy orgullosa de mi suegra, dijo Isidora de nuevo, porque cuando la familia se volvió condicional, no negoció. Estuvo presente de todos modos. La habitación quedó en silencio. No aturdida ahora, sino preparada. Isidora no me miró. No necesitaba. Esto no era una defensa, era una corrección. Y lo que fuera que estuviera escrito en esa carpeta, lo había traído esta noche porque sabía que Hortensia pretendía tomar algo que no le pertenecía. Isidora deslizó la primera página adelante como poniendo una carta en la mesa. No para ganar. Para probar que el juego había estado amañado. Esto no es un discurso, dijo. Es un registro. La sonrisa de Hortensia no se movió. Pero sus ojos se entrecerraron. Isidora, estás haciendo que la gente se sienta incómoda. Deben estarlo, respondió Isidora. La incomodidad es lo primero honesto que ha pasado esta noche. La voz de Ramiro fue baja. Isidora, deja de convertir esto en un juicio. Isidora no lo miró. Tu madre ya lo hizo. Solo lo llamó un plan. Tocó la página de nuevo. Tadeo nació un jueves. Me dieron de alta un sábado. Ramiro volvió al trabajo el lunes. Ramiro se encogió. Isidora. Y mi mamá continuó. Isidora se mudó a nuestra sala ese mismo domingo. Sentí calor subir detrás de mis ojos. Rápido e inoportuno. Mantuve la cara quieta. Hortensia miró abajo por primera vez como si no pudiera evitarlo. El dedo de Isidora bajó por la lista. 3 meses. 17 citas pediátricas. 2 visitas a urgencias. Una noche de neumonía cuando el oxígeno de Tadeo bajó y yo no sabía qué hacer. Hortensia carraspeó. Eso es dramático. Isidora giró la cabeza hacia ella. Lo fue. Teodoro se removió, su tenedor flotando. ¿Hortensia no estuvo ahí para eso? La boca de Isidora se apretó. Hortensia mandó flores. Hortensia soltó una risa pequeña. Tenía compromisos. Isidora asintió una vez. Exacto. Señaló la siguiente sección. Aquí están las noches que mi mamá se quedó cuando Ramiro viajaba. Aquí las veces que recogió a Tadeo de la escuela porque la guardería llamó y dijo que estaba enfermo.
Aquí los días que se sentó en la sala de espera cuando tuve cirugía y mi esposo no podía dejar el trabajo. La voz de Ramiro se quebró ligeramente. Estaba tratando de mantener mi trabajo. Nadie te culpa por trabajar, dijo Isidora. Culitamos a tu madre por reescribir la realidad. La sonrisa de Hortensia se afiló. Nunca reescribí nada. Siempre dije que Renata es solidaria. Lo dices como la gente describe un mueble, respondió Isidora. Útil, silencioso, no importante. Mi estómago se apretó. Ramiro miró su plato. Los ojos de Teodoro se movieron entre su esposa y mi hija como si acabara de darse cuenta de que vivía en una casa con puertas ocultas. Isidora pasó a un subsección, un anexo grapado pequeño. Y esta parte es dinero. La barbilla de Hortensia se levantó. Ah, aquí vamos. Isidora no cayó en eso. Cuando el contrato de Ramiro terminó ese año, nos faltaba para la hipoteca, nos faltaba para la despensa, nos faltaba tiempo. La cara de Ramiro cambió. Sus ojos yendo a mí. Isidora, prometiste. Prometí no avergonzarte. Dijo, no lo hago. Digo la verdad. Leyó de la página. No teatral, solo clara. 2 pagos de hipoteca, por unos 20.000 pesos cada uno. Una reparación de auto, como 5.000 pesos. Un depósito para el preescolar de Tadeo, 3.000 pesos. Un mes de servicios, alrededor de 2.500 pesos. Cuando elegíamos entre mantener el calentador encendido y fingir que todo estaba bien. Teodoro tragó. Renata, ¿es cierto? Abrí la boca. Luego la cerré. No había planeado hablar. Había vivido tanto tiempo dentro de la regla de no hacer que nadie se viera mal, que mi cuerpo aún trataba de protegerla. Isidora habló por mí. No se los dijo porque no estaba tratando de comprar poder. Estaba tratando de mantenernos a flote. Hortensia soltó una risa baja, casi compasiva. Renata podía haber dicho no. Finalmente encontré los ojos de Hortensia. Mi hija pedía ayuda, le dije. Decir no habría sido la actuación. La sonrisa de Hortensia se mantuvo. Y sin embargo, aquí estamos, convirtiendo la generosidad en palanca. Isidora se inclinó ligeramente. No, convertimos tu palanca en evidencia. La habitación era diferente ahora. No silenciosa como cuando Isidora se levantó, sino atenta. La gente observaba así a Hortensia, esperando ver cómo respondería sin la risa usual para esconderse. Las manos de Ramiro estaban entrelazadas fuerte. Isidora susurró. «Estás arrastrando a mi madre». «Ella nos arrastró», susurró Isidora de vuelta, lo suficientemente alto para que la mesa oyera. «Esta noche solo me niego a ser movida». Teodoro habló cuidadoso. «Hortensia, quizás deberíamos pausar». Hortensia puso su servilleta en su regazo con precisión lenta. «No hay necesidad de pausar», dijo. «Esto es conmovedor». Su sonrisa se ensanchó. Eso fue lo que más me inquietó. La página frente a Isidora estaba llena de prueba de que yo había estado presente en silencio. Consistentemente. Sin condiciones. Deberían haber acorralado a Hortensia. Debería haberle quitado la historia que intentaba vender. Pero Hortensia aún sonreía como esperando algo más. Como si supiera que la página 1 no era la que importaba. Isidora no se apresuró a la siguiente página. Dejó que la sonrisa de Hortensia colgara ahí, en el aire como un desafío. Luego volteó el papel. «Esta sección es más simple», dijo Isidora. «No es sobre lo que mi mamá hizo, es sobre lo que dijiste que hiciste». La expresión de Hortensia siguió agradable. «Isidora, estás determinada a malentenderme». «Estoy determinada a emparejar palabras con fechas», respondió Isidora. Ramiro levantó la cabeza. «¿Qué fechas?» Isidora deslizó la segunda página adelante, más cerca del centro de la mesa para que nadie pudiera fingir no verla. En el bautizo de Tadeo, leyó Isidora.
Les dijiste a todos que arreglaste todo. Dijiste que manejaste la iglesia, la recepción, el fotógrafo. Hortensia asintió graciosamente. Lo hice. Isidora no discutió. Señaló. El correo de confirmación de la iglesia está dirigido a mí. Es de la secretaria. Yo lo reservé. El recibo del depósito está ya a mi nombre. La sonrisa de Hortensia tembló. Te aconsejé. Les dijiste a la gente que lo arreglaste. Dijo Isidora. Teodoro se removió. Hortensia. ¿Dijiste eso? Hortensia se rió suave, como si fuera encantador ser cuestionada. Teodoro, es una forma de hablar. La voz de Isidora se mantuvo firme. Una forma de hablar repetida suficiente se vuelve reputación. Los ojos de Ramiro bajaron por la página. Lo observé leyendo. No como un hijo defendiendo a su madre, sino como un hombre dándose cuenta de que había vivido dentro de una historia escrita por alguien más. Isidora continuó. Cuando tuve cirugía hace 3 años, les dijiste a tus amigas que te sentaste conmigo en el hospital. Hortensia levantó la barbilla. ¿Te visité? Isidora asintió. Por 20 minutos, un domingo. Tomaste una foto, la publicaste y te fuiste antes de que la enfermera terminara de explicar las instrucciones de alta. La voz de Ramiro salió ronca. Publicaste una foto, Hortensia. Pareció y ofendida. Estaba mostrando apoyo. Estaba recolectando prueba para mostrar a otros, dijo Isidora. Teodoro dejó su tenedor. Hortensia, lo cortó con una mirada. No empieces a actuar como si yo fuera una villana. Me importa mi familia. Isidora señaló de nuevo. Entonces explica el hueco. ¿Qué hueco?, dijo Hortensia. Demasiado rápido. El dedo de Isidora trazó una línea de fechas. Dijiste que fuiste tú quien nos ayudó cuando el trabajo de Ramiro cayó. Dijiste que nos mantuviste a flote. La cara de Ramiro se tensó. Mamá, ¿le dijiste eso a la gente? Hortensia se encogió de hombros ligeramente. Hablé en general. Ayudé de otras formas. No con la hipoteca, dijo Isidora. No con las reparaciones. No con el depósito de la escuela de Tadeo. No con la despensa. Mi mamá lo hizo. Esa es la diferencia. La sonrisa de Hortensia se endureció. Entonces Renata les dio dinero. ¡Felicidades! ¿Es eso lo que quieres? Renata, una medalla. Sentí las palabras golpearme donde usualmente escondía mi orgullo. No aparté la vista. No le di dinero a Isidora, por atención le dije. Se lo di porque lo necesitaba. Los ojos de Hortensia se entrecerraron. Y ahora la dejas usarlo como arma. Isidora se inclinó. Tú armaste la idea de ayuda. Solo no esperabas que alguien guardara recibos. Ramiro se frotó la frente. Isidora, ¿por qué hacemos esto aquí? Isidora lo miró. Porque trató de comprar acceso a nuestro hijo frente a testigos. Quería una habitación llena de gente, asintiendo para que te sintieras atrapado. Hortensia soltó una risa corta. ¡Ay, por favor! Ofrezco estabilidad. Isidora deslizó otra línea adelante. Entonces hablemos de la estabilidad que prometiste la Navidad pasada. La mirada de Hortensia fue al papel. Luego se apartó. ¿Qué con eso Isidora leyó? Nos dijiste que cubrirías las clases particulares de Tadeo. Lo anunciaste. Lo llamaste tu regalo. Teodoro frunció el ceño. Lo recuerdo. Isidora asintió. Tadeo nunca tuvo clases particulares. Nosotros pagamos. Ramiro pagó. Ramiro levantó la vista fuerte. Espera. ¿Fuiste tú? La voz de Isidora se suavizó por primera vez. Sí, porque no valía la pena pelear. Porque estábamos cansados. Porque pensamos que la promesa era mejor que el pleito. Las mejillas de Hortensia se sonrojaron. Ofrecí. Su timing no fue estas horas el correcto. El timing fue correcto, dijo Isidora. Tu audiencia solo se había ido. El silencio presionó de nuevo. Diferente ahora. No silencio de shock. Un silencio de medición. La gente contaba, en privado, cuántas veces habían repetido la historia de Hortensia sin verificarla.
Teodoro habló cuidadoso. Hortensia, ¿por qué dirías que hiciste cosas que no hiciste? La sonrisa de Hortensia regresó. Pero ahora tenía dientes. Porque las familias necesitan liderazgo. Necesitan a alguien que cargue la imagen. Los ojos de Isidora no parpadearon. Una imagen no es lo mismo que estar presente. Ramiro miró el papel como si pudiera reacomodarse en algo más amable. Mamá dijo bajo. ¿Por qué no lo corregiste? Aunque sea una vez. La voz de Hortensia siguió suave. Porque no importaba. Isidora volteó la segunda página y reveló el borde de una tercera. Importaba, dijo. Porque esta noche trataste de convertir tu imagen en autoridad. La sonrisa de Hortensia falló por primera vez. No por vergüenza, sino por cálculo. Las manos de Ramiro se aquietaron. Isidora sacó la tercera página libre y la sostuvo justo sobre la mesa, sin mostrarla aún. La de habitación se inclinó adelante sin querer. Isidora bajó la tercera página a la mesa, boca abajo, como si fuera lo suficientemente pesada para romper la madera. Esta dijo: no es un recuerdo, no es un sentimiento, no es mi opinión. La sonrisa de Hortensia se mantuvo en su lugar. Isidora, lo que sea que creas que estás probando. Isidora cortó. Calmada. No pruebo. Presento. La voz de Ramiro salió tensa. ¿Qué es? Isidora volteó la página. A primera vista parecía inofensiva un hilo de correos. Nombres. Fechas. Un asunto con el tipo de palabras aburridas que la gente usa cuando quiere que algo parezca normal. Propuesta de estructura familiar. Teodoro se inclinó adelante. ¿Qué es eso? La mano de Hortensia se movió hacia el papel y paró a medias, como si recordara que no se le permitía tocarlo. Isidora señaló la parte superior. Esto es de Hortensia, un asesor financiero. Enviado hace 3 meses. Las mejillas de Hortensia se sonrojaron. Así que planeé. No es un crimen. El dedo de Isidora bajó por la página. Sigue leyendo. Los ojos de Ramiro escanearon, línea por línea. Observé su cara cambiar en incrementos pequeños, confusión primero, luego concentración, luego algo como incredulidad. Teodoro leyó en voz alta sin darse cuenta. Para asegurar continuidad, necesitamos definir la influencia de la madre como inconsistente. Su voz se desarmó en la última palabra. Isidora asintió una vez. Esa eres tú. Ese es el lenguaje de tu esposa. Por escrito. La sonrisa de Hortensia se tensó. Eso es fraseo legal. Es asesinato de carácter, dijo Isidora. Ramiro levantó la vista. Mamá, ¿escribiste eso sobre Isidora? Hortensia levantó la barbilla. Lo escribí sobre la situación. ¿Sabes lo emocional que se pone? La voz de Isidora se mantuvo pareja. Me pongo emocional cuando alguien trata de comprar acceso a mi hijo. Teodoro siguió leyendo. Más lento ahora. Si los padres resisten, podemos posicionar el fideicomiso como condición para apoyo educativo. Parpadeó. Luego miró a Hortensia. Hortensia, ¿qué es esto? Hortensia extendió las manos. Es un plan, como dije. Estructura. Isidora deslizó un segundo papel de detrás del correo texto impreso, formateado como un borrador de documento. El encabezado estaba en tipo limpio. Profesional. Acuerdo de acceso y estabilidad familiar. La respiración de Ramiro se atoró. Eso no es real. Se vuelve real cuando la gente lo firma, dijo Isidora. Hortensia se rió suave. Demasiado brillante. Nadie firmó nada. Isidora volteó la página ligeramente hacia Teodoro. Lee el fondo. Teodoro miró. Su boca abriéndose una vez, luego cerrándose. Me incliné lo justo para verlo claro. Teodoro Mendoza. Su firma. Debajo, una fecha del mes pasado. Su mano fue a su pecho como si lo hubieran golpeado. Firmé algo. La voz de Hortensia se afiló. Teodoro. No dramatizas. Firmé algo, repitió. Más alto. Me dijiste que era para impuestos. Dijiste que era para agilizar cuentas.
La sonrisa de Hortensia no llegó a sus ojos. Era administrativo. La cara de Teodoro palideció. Dice acceso. Dice guías de visitas. Dice resolución de disputas. Ramiro agarró la página y leyó el encabezado de sección, en voz alta. Sin querer, si los padres demuestran inestabilidad o rechazo a cooperar, el acceso puede restringirse hasta que se restaure el cumplimiento. Sus ojos fueron a Isidora. Cumplimiento. Isidora no se encogió. Eso es lo que lo llamó. Mi obediencia. Hortensia se recargó en su silla como si no tuvieras hasta dónde ir. No es sobre obediencia. Es sobre proteger a Tadeo de confusión. La cabeza de Tadeo se levantó al oír su nombre. No estoy confundido, dijo bajo. Las palabras fueron pequeñas, pero la mesa las oyó. Los ojos de Hortensia se movieron a él inmediatamente, suavizando su voz. Cariño, no entiendes. Entiendo cuando alguien usa mi nombre para asustar a mis padres, dijo Tadeo. Teodoro parecía enfermo. Dijiste a extraños que el matrimonio de nuestro hijo fallaría si apretabas lo suficiente. Hortensia espetó. Les dije la verdad. Isidora no respeta la tradición. Los ojos de Isidora se entrecerraron. La tradición no es un contrato. Las manos de Ramiro se apretaron en el papel hasta que los bordes se doblaron. Mamá dijo, voz baja. Trataste de construir una estructura legal alrededor de mi familia sin decirnos. Hortensia encontró sus ojos. Trataba de protegerte. Tratabas de controlarnos, dijo Isidora. La mirada de Hortensia fue a mí, luego de vuelta a Ramiro. Si dejas que las emociones de tu esposa manejen esta familia, vas a perder a tu hijo. La silla de Tadeo raspó mientras se levantaba a medias. Luego paró cuando Isidora levantó una mano gentil hacia él. No necesitaba que la rescatara. Necesitaba que atestiguara. Ramiro miró de las páginas a su madre, luego a su padre. Su garganta se movió al tragar. La voz de Teodoro fue delgada. Hortensia, usaste mi firma. Hortensia no lo negó. Simplemente dijo, usé lo que tenía. La habitación quedó quieta. No porque nadie tuviera palabras, sino porque la única palabra que quedaba era elección. Ramiro sostuvo las páginas como si quemaran. Isidora no levantó la voz. Ahora dijo, vamos a descubrir qué tipo de hombre eres. Ramiro se levantó tan de golpe que su silla se inclinó hacia atrás y golpeó la pared. Nadie alcanzó a estabilizarla. Nadie se rió. Ya basta, dijo. Hortensia se enderezó, lista para reclamarlo por hábito. Ramiro, siéntate. Estás dejando que esto se salga de control. No la miró. Miró los papeles en sus manos. Luego a Isidora. Luego a Tadeo. Su voz bajó. Se estabilizó. No dijo, esto es lo que se ve cuando algo finalmente se enfoca. Hortensia bufó. Estás exagerando. He estado subestimando por años, respondió. Se giró a su padre. Papá, ¿sabías que firmaste? Teodoro negó con la cabeza. Su cara gris. Me dijo que era para impuestos. Ramiro asintió una vez. Lento. Dijo muchas cosas. Hortensia se levantó ahora también. Hice lo que tenía que hacer para proteger esta familia. Ramiro finalmente encontró sus ojos. Te protegiste a ti misma. Su boca se apretó. De caos, de perder control, dijo él. La palabra control colgaba ahí. Innegable ahora. Ramiro se giró a Isidora. Me preguntaste una vez por qué nunca la detuve. Isidora no respondió. No necesitaba. Pensaba que mantener la paz me hacía un buen hijo, dijo Ramiro. ¿Pensaba que si me quedaba callado, las cosas no empeorarían? Me miró entonces, y algo en su expresión cambió vergüenza. Quizá, o reconocimiento. Debí dar todo sin pedir nada a cambio, y dejé que actuara como si eso significara que no importabas. Hortensia se rió fuerte. No reescribas la historia ahora. Ramiro no se encogió.
La estoy corrigiendo. Puso los papeles planos en el centro de la mesa, donde todos pudieran verlos. Usaste a mi familia como un proyecto. Trataste de convertir a mi hijo en palanca. La voz de Hortensia subió. Soy su abuela. Trataste de hacerte su guardiana, respondió Ramiro, sin decirnos, sin preguntar. La voz de Teodoro fue suave, quebrada. Hortensia, ¿por qué no me dijiste? Se giró a él. Porque no entenderías. Entiendo ahora, dijo. Me manejaste. Los hombros de Ramiro cayeron, como si los hubiera sostenido por décadas. Mamá dijo, más bajo. Ya no decides quiénes somos. Hortensia lo miró como si hablara otro idioma. Después de todo lo que he hecho, después de todo lo que controlaste, la corrigió. Tadeo se levantó entonces, por completo esta vez, y se movió al lado de Isidora. No dijo nada. No necesitaba. Ramiro tomó un aliento y dijo las palabras que había esperado años oír. No seremos parte de este plan. No ahora, no nunca. La voz de Hortensia se enfrió. Estás eligiéndola a ella. Ramiro negó con la cabeza. Estoy eligiendo ya a mi familia. Alcanzó la mano de Isidora. Luego se giró a mí. Y lo siento que me tomó tanto tiempo decirlo. La habitación se sintió diferente, no ruidosa, no callada, sino asentada, como si algo pesado finalmente se hubiera puesto en su lugar. Hortensia quedó de pie, sola en su certeza, viendo la autoridad que había construido escapársele de las manos, sin control. No tenía nada más que intercambiar. Tadeo había estado callado toda la velada, no retraído observante. Lo reconocí de inmediato. Esa quietud cuidadosa que los niños aprenden cuando los adultos dicen cosas que no deberían oír, pero no pueden escapar. Cuando Ramiro terminó de hablar, la habitación contuvo el aliento. Hortensia miró de cara en cara, buscando un aliado, alguien que riera esto o cambiara el tema por ella. Tadeo empujó su silla hacia atrás. El sonido no fue fuerte, pero cortó todo. «Siéntate», dijo Hortensia automáticamente, alcanzando la autoridad que había usado toda su vida. Tadeo no levantó la voz, no discutió, solo se levantó. «Te oí», dijo. Hortensia sonrió demasiado rápido. «Cariño, esto no es para ti». «Lo es», respondió Tadeo. Miró a su padre primero. «Siempre dices que debo decir la verdad aunque sea incómoda». Ramiro tragó. «Sí». Tadeo se giró a Isidora. «Dijiste que no tengo que fingir que las cosas no me molestan». Isidora asintió una vez. «No tienes». Luego miró a Hortensia. «Hablas de mí como si fuera algo que debes ganar», dijo Tadeo. «Como un premio por comportarte como quieres». La cara de Hortensia se suavizó en algo ensayado. «Te quiero». «Lo sé», dijo Tadeo. «Pero no me escuchas». Teodoro se removió. «Tadeo, tu abuela. Les dice a la gente que paso más tiempo con ella de lo que hago». Continuó Tadeo. «Les dice que ayuda con mi tarea. No lo hace». La voz de Hortensia se afiló. «Eso no es justo». Tadeo no reaccionó. «Le dijiste a la tía Marlene que quería ir a esa escuela privada». «No quería. Nunca me preguntaste». Ramiro cerró los ojos. Las manos de Tadeo temblaban ahora, pero su voz se mantuvo firme. «Dices que mi mamá es demasiado emocional para decidir cosas. Dices que necesito que me protejas de eso». Isidora inhaló fuerte. Luego se detuvo. «No necesito protección de mi mamá», dijo Tadeo. «Necesito protección de gente que habla de mi familia a nuestras espaldas». La mesa quedó en silencio. No silencio aturdido. Silencio terminado. Hortensia abrió la boca. Luego la cerró. Intentó de nuevo. «Eres un niño. No entiendes la presión bajo la que están los adultos». Tadeo encontró sus ojos. «Entiendo cuando alguien usa mi nombre para asustar a mis padres». Teodoro se levantó lento. Hortensia dijo: «Está diciendo la verdad». Se giró a él. «Ahora toma su lado también». «No es un lado», respondió Teodoro. «Es nuestro nieto».
Tadeo dio un paso más cerca de Isidora y tomó su mano. El gesto fue pequeño, sin práctica, final. «No quiero que decidas cosas por mí nunca más», le dijo a Hortensia. «Quiero que mis padres decidan». Hortensia miró alrededor de la mesa de nuevo. Nadie miró de vuelta como antes. No asentimientos, no sonrisas, no audiencia. La autoridad que había usado como abrigo se le cayó de los hombros, y no había nada debajo más que insistencia. Se enderezó, labios apretados, ya calculando, y entendí entonces que Hortensia no había terminado aún. Hortensia cambió de táctica en el momento en que se dio cuenta de que la habitación ya no le pertenecía. «Esto se está saliendo de control», dijo, presionando una mano en su pecho como si necesitara apoyo. «Somos una familia. Las familias no manejan desacuerdos así». Isidora respondió sin levantar la voz. «Las familias no redactan contratos sobre niños a puertas cerradas tampoco». Hortensia se giró hacia Teodoro, luego hacia los demás en la mesa, ampliando su apelación. «Nos estamos avergonzando. ¿Quieren que la gente hable de nosotros así?» Ramiro no levantó la vista. «La gente ya habla. Mamá, solo no esperabas que lo oyéramos». Los ojos de Hortensia fueron a Tadeo, suavizándose de nuevo. «Cariño, ven, siéntate conmigo. Esto es asunto de adultos». Tadeo no se movió. Isidora negó con la cabeza una vez. «No lo pongas en medio de nuevo. Estoy tratando de restaurar el orden», dijo Hortensia fuerte. «Estás tratando de restaurar el control», respondió Isidora. «No son lo mismo». Hortensia soltó un aliento, pesado y practicado. «Después de todo lo que he hecho, las fiestas que organicé, las tradiciones que mantuve vivas, ¿realmente quieren derribar todo eso?» Isidora dobló las manos en la mesa. «La tradición no es un escudo, y organizar cenas no te da propiedad sobre la gente». Teodoro habló cuidadoso, como alguien pisando hielo delgado. «Hortensia, quizás deberíamos parar». Se giró a él. «¿Tú también me abandonas? Te pido que escuches», dijo. Hortensia se rió una vez. Quebradiza. ¿Escuchar qué? Los sentimientos de un niño, los dramas de una esposa, los de Renata. Hablé entonces solo una vez. Ya no puedes definir mi silencio como consentimiento. La frase cayó quieta, sin calor, sin volumen, pero la detuvo. Hortensia me miró. De verdad miró, como si me viera por primera vez sin la versión que prefería sobre mi cara. «Nunca dije que no importaras», dijo. «Lo dijiste cada vez que hablaste por mí», respondí. Isidora se levantó, no de golpe, sino decisiva. Ramiro la siguió. Tadeo se mantuvo cerca de sus padres, su mano aún en la de Isidora. «Nos vamos», dijo Isidora. Esta conversación terminó. La voz de Hortensia subió. «No pueden solo salir. Esta aún es mi casa». Ramiro tomó su abrigo. «Por eso precisamente podemos...» Miró alrededor de la mesa una última vez, buscando apoyo. Alguien que insistiera en que todos se sentaran y fingieran que esto se podía alisar con postre. Nadie lo hizo. Isidora no miró atrás a Hortensia mientras iba a la puerta. Me miró a mí. Me levanté con ellos. Si nos quedábamos o nos íbamos, ya no era algo que Hortensia pudiera decidir. No lo anunciamos de nuevo. Isidora ya había dicho las palabras que importaban. Ramiro tomó su abrigo. Tadeo metió su teléfono en el bolsillo como si fuera una salida ordinaria. Y esa normalidad hizo más daño que gritar. Hortensia nos vio recogernos con una sonrisa tensa, incrédula. «Están siendo dramáticos», dijo. «Salir no arregla nada». Ramiro no se giró. Quedarnos arreglaría menos. Teodoro se levantó a medias. Luego se sentó de nuevo, manos dobladas en su regazo. Parecía más viejo que una hora antes. Hortensia dijo bajo: «Déjalos ir». Lo ignoró. «Si se van ahora», llamó detrás de Isidora. «Están haciendo esto permanente». Isidora pausó en la puerta. No para negociar, no para explicar,
Ya lo es, dijo. Tadeo miró atrás una vez. Buenas noches, dijo, cortés y final. Ahí fue cuando la audiencia de Hortensia empezó a disolverse. Una prima alcanzó su bolso. Alguien murmuró una excusa sobre una mañana temprana. Sillas rasparon. Platos quedaron sin terminar. La función había terminado. Y sin aplausos. No había nada que la sostuviera. Hortensia enderezó la espalda. Bien, dijo. Más alto de lo necesario. Vayan. Hablaremos cuando todos estén más calmados. Di un paso adelante entonces, lo suficientemente cerca para que solo ella me oyera. No habrá otra reunión, le dije. Buscó en mi cara la vieja versión de mí, la que suavizaba, la que cedía. No la encontró. Afuera, Ramiro exhaló como si hubiera estado conteniendo el aliento por años. Debería haberla detenido antes, dijo. Isidora respondió gentil. La detuviste ahora. Tadeo deslizó su mano en la mía. Me sorprendió y lo dejé. ¿Estás bien? Abuela. Lo estoy, le dije. Y era verdad, detrás de nosotros. La puerta se cerró. No azotada, solo cerrada. En el silencio que siguió, sentí la forma de lo que habíamos hecho asentarse en su lugar. No se habían hecho amenazas. No se entregaron ultimátums. Simplemente nos removimos de un sistema que requería nuestro silencio para funcionar. Hortensia había construido su autoridad en presencia, la suya en el centro, la nuestra arreglada alrededor. Esta noche, el centro estaba vacío. Al llegar al auto, Isidora paró y me miró. No pedí tu permiso, dijo suave. Sonreí. No lo necesitabas. Ramiro abrió la puerta para Tadeo. Luego se giró de nuevo a la casa una vez más. Las luces adentro aún estaban encendidas, brillantes y expuestas, iluminando una mesa puesta para un futuro que ya no nos incluía. Manejamos sin mirar atrás. Lo que quedaba no era miedo, ni duda, ni arrepentimiento. Era el conocimiento de que cualquier consecuencia que siguiera llegaría sin la voz de Hortensia atada a ella, y eso era algo que ninguno de nosotros había experimentado antes. La primera consecuencia no llegó con drama, llegó como una carta. Ramiro la trajo un martes por la tarde, el sobre ya abierto, su pulgar arrugando el borde como si la hubiera leído más de una vez. No es una demanda, dijo, es una revisión. Isidora tomó las páginas y leyó en silencio. Su cara se mantuvo calmada, pero sus hombros se relajaron al llegar al segundo párrafo. Lo suspenden, dijo. ¿Suspenden qué? Pregunté. El fideicomiso, respondió Ramiro. Pendiente de verificación de cumplimiento. La autoridad está congelada. ¡Congelada! Una palabra que Hortensia habría odiado. Significaba no acceso, no palanca, no llamadas disfrazadas de preocupación. La carta era precisa, sin acusaciones, sin emociones, solo hechos, documentos enviados, firmas obtenidas bajo divulgación incompleta. Un requisito de aclaración antes de cualquier acción futura. Isidora puso los papeles abajo. Se lo hizo a sí misma. Hortensia llamó esa noche. Ramiro la dejó sonar. Llamó de nuevo. Y de nuevo. A la tercera. Isidora contestó. No es un buen momento. La voz de Hortensia salió por el altavoz, tensa y controlada. Enviaste correspondencia privada a un tercero. Envié evidencia de manipulación, dijo Isidora. A alguien calificado para leerla. No tenías derecho. Espetó Hortensia. La voz de Isidora se mantuvo pareja. Me enseñaste que el papeleo importa. Hubo una pausa. Cuando Hortensia habló de nuevo, su tono había cambiado, más suave, calculado. Podemos arreglar esto, dijo. Si retiras la queja, podemos revisar la estructura. Me retiro. Puedes tener más voz. Ramiro negó con la cabeza lento, aunque Hortensia no podía verlo. No negociamos, respondió Isidora. Corregimos. Hortensia exhaló fuerte. Están tirando apoyo.
No, dijo Isidora. Removemos condiciones. La voz de Hortensia se endureció. Piensan que esto los hace independientes. Nos hace libres, respondió Isidora. Y terminó la llamada. Teodoro me llamó la mañana siguiente. Su voz sonaba más pequeña de lo que recordaba. No me dijo qué firmaba, dijo. Confié en ella. Lo sé, respondí. Dice que estás detrás de esto. Agregó. Estuve presente. Le dije. Hay diferencia. Suspiró. No sabe existir sin manejar gente. No es algo que pueda arreglar por ella. Le dije. Para fin de semana. Las ondas se extendieron. Invitaciones pausaron. Un puesto en un comité que Hortensia tenía se rotó a alguien más hasta que se resolvieran las cosas. Un asesor pidió documentación que no podía proveer sin admitir lo que había hecho. Hortensia dejó un voicemail para Isidora esa noche. Su voz tembló esta vez. «Están lastimando a la familia», dijo. «La gente pregunta». Isidora lo oyó una vez. Luego lo borró. El viernes, Hortensia llegó a mi puerta. Se paró rígida en el porche. Manos entrelazadas. Ojos escaneando el barrio como si pudiera estar tomando notas. «Necesitamos hablar», dijo. Yo no respondí. Su mandíbula se tensó. Siempre ha sido razonable. Siempre he sido callada, le dije. Confundiste las dos. Tomó un aliento. Si hablas a mi favor, esto aún se puede alisar. Negué con la cabeza. No hablaré por ti de nuevo. Su cara se endureció. Entonces no me dejas opción. Tú hiciste tus elecciones. Le dije. Ahora conoces el resultado. Me miró por un largo momento. Luego se giró y se fue sin otra palabra. Esa noche, el teléfono de Ramiro vibró una vez más. Miró la pantalla y lo puso boca abajo en la mesa. Número desconocido, dijo. Nadie lo alcanzó. El poder que Hortensia una vez tuvo no desapareció de golpe. Se diluyó, se fragmentó. Dejó de moverse a través de nosotros. Y cuando el control ya no tenía dónde aterrizar, simplemente cayó. Hortensia. Intentó una última vez un domingo por la mañana, cuando la gente está blanda y la culpa tiene espacio para respirar. El teléfono de Ramiro sonó mientras servía café. Miró la pantalla y el color se le fue de la cara lo justo para que reconociera el nombre antes de que lo dijera. Mamá murmuró. Isidora no alcanzó el teléfono. No se encogió. Simplemente puso su taza abajo y esperó. Ramiro dudó con el aparato en la mano como si pesara más de lo que debía. Miró a Tadeo, que estaba en la barra desplazando algo y fingiendo no escuchar. No, dijo Isidora bajo. Ramiro tragó. Podría ser importante. Isidora miró el teléfono. Solo es importante para ella. Tadeo habló sin levantar la vista. Si fuera importante para nosotros, lo habría dicho antes de que la cacharan. El pulgar de Ramiro flotó sobre la pantalla. Luego puso el teléfono boca abajo en la mesa y lo dejó sonar hasta el silencio. Un minuto después, apareció la notificación de voicemail. Isidora tocó la pantalla una vez. Oyó con volumen bajo. Luego deslizó el teléfono hacia Ramiro. «Debes oírlo». Ramiro oyó, mandíbula tensándose. Luego lo devolvió como si quemara. La cara de Isidora no cambió. «Reprodúcelo de nuevo», dijo. Ramiro miró. «¿Por qué te harías eso?» «Porque terminé de reaccionar», respondió Isidora. «Estoy documentando». Lo reprodujo en altavoz para mí y Tadeo. La voz de Hortensia salió, emocional, calculada. «Ramiro. Mi amor, necesitamos parar esto. Estás dejando que ella te vuelva contra tu propia madre. Dile a Renata que hable con Isidora. Díganles que retiren lo que sea que presentaron. Podemos reescribirlo. Seré generosa, seré flexible. Pero si siguen haciendo esto, van a perder todo lo que construimos». Tadeo soltó un aliento corto por la nariz. Siempre dice nosotros como si nos hubiera construido.
Isidora pausó el mensaje a media frase y miró a Ramiro. Escucha las palabras. Los ojos de Ramiro estaban húmedos, pero su voz, firme. Me está amenazando. Está negociando, corrigió Isidora. Las amenazas son su lenguaje de amor. Sentí algo apretarse en mi garganta, duelo. No por Hortensia, sino por los años que mi hija había pasado haciéndose más pequeña para que este tipo de amor pareciera sobrevivible. Isidora rebobinó el mensaje a una línea específica y lo reprodujo de nuevo. Dile a Renata que hable con Isidora. Isidora me miró. Aún piensa que eres una herramienta. No lo negué. Siempre lo pensó. Ramiro se frotó las manos por la cara. Debería llamarla de vuelta. Decirle, no dijo Isidora. Más fuerte ahora. Eso es lo que quiere. Una conversación donde te dirija. No puede dirigir un rastro de papel. Abrió un correo nuevo en su teléfono y adjuntó el archivo de voicemail. ¿En el asunto? Escribió un nombre que no había oído aún. Raquel Montoya. Mi estómago se hundió y levantó al mismo tiempo. ¿Ya tienes abogada? La voz de Isidora se suavizó. La tengo desde hace 2 semanas. Ramiro la miró. 2 semanas. Isidora asintió. No quería asustarte. Quería prepararte. Tadeo se inclinó más cerca para ver la pantalla. Por eso me preguntabas tanto sobre lo que decía la abuela Isidora. Alcanzó y tocó su mejilla breve. Necesitaba que supieras que no lo imaginabas. La voz de Ramiro se quebró. Entonces, ¿qué pasa ahora? Isidora pulsó enviar. Ese voicemail se vuelve parte del registro, dijo. Muestra que trata de influir testigos. Muestra que ofrece beneficios a cambio de retiro. Muestra que aún cree que puede comprar silencio. Los hombros de Ramiro cayeron como si los hubiera sostenido con pura voluntad. Es mi madre. La mirada de Isidora se mantuvo firme. Y yo soy tu esposa. Y Tadeo es tu hijo. Puedes quererla y aún rechazarla. Hablé entonces, no para consolar, sino para anclar. Ramiro, estás permitido a crecer más allá de lo que te lastimó. Me miró. Algo crudo en su cara. Va a decirle a todos que la abandoné. Isidora asintió. Déjala. Tadeo nos sorprendió a todos cuando alcanzó la mano de Ramiro. Papá dijo, no la abandonaste. Dejaste de dejar que me usara. Ramiro apretó los dedos de su hijo y su respiración cambió. Como si su cuerpo finalmente entendiera que era seguro exhalar. Esa tarde, Hortensia intentó de nuevo. No una llamada, esta vez un correo. Enviado a Isidora y copiado a mí. Lleno de disculpas suaves que nunca tocaban la verdad. Isidora no respondió. Lo reenvió a Raquel. Luego bloqueó la dirección. Sin ceremonia, sin discurso. Solo un corte limpio. Observé a mi hija moverse por esos pasos con la misma calma que había tenido en la mesa. Y me di cuenta de algo que hizo que mi pecho doliera de la mejor manera. Esto no era una fase. No era un pleito que se enfriaría y se volvería tradición incómoda de nuevo. Era permanente porque era procedimental. Hortensia no podía argumentar con un límite que no podía alcanzar. Y por primera vez en mi vida, sentí lo que era ser protegida sin tener que pedirlo. No mantuvimos la paz. Mantuvimos nuestras vidas. No fue ruidoso cuando Hortensia perdió acceso. No llegó con una escena o un discurso final. Llegó como llegan las consecuencias reales en silencio. Por escrito, con fechas y firmas que no pedían su permiso. Ramiro leyó el correo en voz alta en nuestra mesa de cocina. Toda autoridad suspendida pendiente revisión. Contacto limitado a consejero. ¿Paró ahí? Como si el resto ya no importara. Isidora asintió. Eso es final. Tadeo no reaccionó al principio. Luego preguntó. «¿Significa que ya no puede decidir cosas por mí? Significa que nunca pudo», dijo. Ramiro. «Ahora está escrito». Hortensia trató de controlar la historia después. Les dijo a la gente que malentendimos. A otros que la castigaban por querer demasiado.
Pero las historias necesitan circular. Y la suya seguía aterrizando en habitaciones donde nadie quería pasarla. Envió un último mensaje a un hilo grupal que había usado por años planeo de fiestas. Cumpleaños, recordatorios que parecían amabilidad. Isidora vio la notificación aparecer y desaparecer mientras la gente salía de la conversación, uno por uno. «Ahí está», dijo Isidora. Se quedó sin testigos. Pasaron semanas. La casa se sintió más ligera, no más feliz en un sentido ruidoso, más estable. Ramiro dejó de encogerse cuando su teléfono sonaba. Tadeo dejó de checar la puerta como esperando que alguien viniera a reclamarlo. Yo dejé de ensayar explicaciones en mi cabeza. Una tarde, Isidora me dio un sobre pequeño. «Ábrelo». Adentro había una nota, escrita en su letra cuidadosa. «Gracias por estar presente cuando importaba. No dejaré que nadie reescriba eso de nuevo». La doblé y la puse en mi bolsillo. ¿Dónde se quedó? No celebramos la caída de Hortensia. No necesitábamos. La satisfacción estaba en la alineación. Qué fácil nos movíamos una vez que la presión se iba. Decisiones se tomaban sin miedo. El silencio regresó a su lugar legítimo como descanso. No rendición. En una cena una noche, Tadeo miró alrededor de la mesa y dijo: «Esto se siente diferente». Ramiro sonrió. «¿Diferente cómo?» «Como si nadie estuviera actuando», dijo Tadeo. «Como si pudiéramos solo comer». Isidora se rió. Suave y real. Esa es la idea. Después, cuando los platos estaban lavados, Ramiro se giró a mí. Pensaba que mantener la paz significaba dejar que las cosas pasaran. Encontré sus ojos. La paz no es ausencia de conflicto, es ausencia de control. Asintió, absorbiéndolo. El nombre de Hortensia aún sale a veces, pero sin urgencia, sin peso. Ya no define los términos, ni el timing, ni el significado de familia. Perdió acceso, influencia y la narrativa que construyó para justificar ambos. Lo que gané no fue venganza como la gente imagina. Fue dignidad sin defensa, alineación sin negociación. Una familia que se eligió abiertamente. La crueldad necesita audiencia. Cuando se la quitas, no tiene nada más que decir. Si esta historia te resonó, dale like, compártela con alguien que la necesite y deja un comentario contándome dónde habrías trazado la línea. Y si alguien alguna vez confundió tu silencio con debilidad, recuerda esto: la verdad se vuelve permanente en el momento en que dejas de pedir permiso.